Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar un poquito con esta sección de fisiología. Estábamos viendo en videos anteriores a lo que era la fisiología de la endocrinología. Ok, y ahorita vamos a continuar con esta serie de videos. Hoy le toca el paso a la regulación de las glándulas maestras, o la glándula maestra en este caso, que sería la regulación por parte de la hipófisis y el control que refiere o que recibe a partir del hipotálamo. ¿Ok? Esta es una parte muy importante porque a partir de aquí es que las demás hormonas llegan a darse. Tenemos distintos videos en el canal donde tenemos introducción a la endocrinología y aparte de el enfoque directo a las hormonas como lo que es en las hormonas metabólicas tiroideas, y vamos a hacer videos, una serie de videos sobre las suprarrenales, sobre las gonadales, etcétera. Tenemos también un video sobre farmacoterapia de la diabetes, donde abordamos de manera general la fisiología del páncreas, que también entra como una glándula endocrina. Entonces, vamos a comenzar de manera general con este tema que se llama o lleva por nombre hormonas hipofisitarias y su control por el hipotálamo. Y bueno, vamos a comenzar de manera rápida. Primero que nada, hay que saber que la hipófisis está muy relacionada con el hipotálamo. Anatómicamente se puede observar cómo el hipotálamo tiene este tallo en donde se une directamente con la hipófisis. Y la hipófisis puede dividirse en dos zonas, ¿ok? La hipófisis se va a dividir en una zona anterior, que es la adenohipófisis, que está muy irrigada, o sea, está ampliamente vascularizada, y una región posterior que es la neurohipófisis. Esta neurohipófisis igual tiene una gran comunicación, sin embargo la comunicación que recibe para su funcionamiento es un tanto distinta a la que recibe la adenohipófisis. La hipófisis se puede encontrar en la silla turca y, como les digo, tiene una porción anterior y posterior. Hablando de manera general de la misma, la porción anterior proviene de una eminencia embriológica que se llama la bolsa de Rathke. Y esta es de carácter epitelial, por ello es que la adenohipófisis es más de tipo epitelial. Y la neurohipófisis o hipófisis posterior proviene principalmente de tejido nervioso del hipotálamo. Por ello es que la base, básicamente, de la neurohipófisis es de tipo glial, es decir, de tipo glía, de la estructura característica del tejido nervioso que ocurre en lo que es la hipófisis en general, ¿ok? La hipófisis en general, tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis, sirve para la regulación de las hormonas. Es decir, a partir de aquí se mandan las señales para que ésta estimule de cierta manera otras glándulas que liberen la hormona final, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una hormona reguladora de la corticotropina, que la corticotropina al final de cuentas va a llegar para liberar el cortisol como producto final, ¿no? Pero estos son como los predecesores, y estos predecesores son los que van a mediar que exista una secreción adecuada por parte del órgano blanco al que deben de llegar, que es un órgano efector al final de cuentas. En este caso, dentro de las principales hormonas que se desarrollan, hay muchas más, pero las principales y de las funciones endocrinas más importantes son, por ejemplo, la GH, que es la hormona del crecimiento, la adenocorticotropina, que es la que les digo que regula al final de cuentas a lo que son las suprarrenales, la TSH u hormona estimuladora de la tiroides, la prolactina, que ayuda a distintas funciones como la lactancia, la FSH u hormona folículo estimulante, que junto a la LH o u hormona luteinizante van a estar en la parte gonadal, es decir, la parte de las glándulas sexuales, y eso por parte de la adenohipófisis o de la hipófisis anterior, que es esta que está aquí. Mientras que por parte de la neurohipófisis, que es esta que está aquí, va a ser la hormona antidiurética, vasopresina o ADH, es el mismo nombre que tienen en estas tres, una disculpa, y la liberación de oxitocina. Ok, que la oxitocina ya vamos a ver, hay un video de fisiología del parto que los invito a verlo,
para entender de mejor manera cómo es que este funciona en este mecanismo, ¿ok? Pero de manera introductoria es que la adenipófisis, si se dan cuenta, o hipófisis anterior, tiene más hormonas a liberar, mientras que la neurohipófisis tiene dos, de las más importantes, ¿no? Hay más, pero de las más importantes serían estas. Ahora, hablando de la adenipófisis y la secreción de las hormonas, hay que saber que el hipotálamo le va a dar la señal de que tiene que producir hormonas. Y en el caso de la adenipófisis hay una célula por cada hormona, es decir, una célula en específico produce un tipo de hormona. Las células somatotropas producen lo que es la hormona del crecimiento o GH, y estas ocupan casi el 30 o 40% de todas las células productoras de la adenipófisis. Las corticótropas o corticotropas, como muchas veces mencionan, pero las corticótropas al final de cuentas generan a lo que es la adenocorticotropina, que ocupa el 20%. Si se dan cuenta, entre estas dos nada más ya ocupan el 60% de todas las células de la adenipófisis. Estas, a pesar de que tienen menos cantidad en cuanto a porcentaje, son igual de importantes, y al ser igual de importantes es que van a tener una función muy bien estimulada en ese sentido. Las hormonas, o las células, mejor dicho, tirótropas, estimulan a lo que es la hormona estimuladora de la tiroides, que va a ir a lo que es la tiroides, como su nombre lo indica, y va a liberar a la tiroxina y a la triiodotironina. De hecho, de esa parte tenemos un video en el canal por si lo quieren buscar. Las gonadótropas, como su nombre lo indica, van a ser de tejido gonadal y van a liberar la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante, ¿no? O LH. Mientras que las células lactótropas van a liberar a lo que es la prolactina. Entonces, resumiendo, por cada célula que existe dentro de la porción de la adenipófisis, cada una de estas células va a liberar una o hormona en específico, ¿no? O un regulador hormonal en específico. Y esto habla de la especificidad que tiene el cuerpo para que no se contraponga, en este caso, las células, y que por lo tanto no se libere lo que no se debe liberar, sino que se haga lo que realmente se necesita. Es parte de esta homeostasis en general. Luego, hablando de la neurohipófisis y el hipotálamo, que es esta amplia unión, hay una diferencia muy grande entre la adenipófisis y la neurohipófisis en relación con el hipotálamo. En el caso de la adenipófisis, antes de pasar esta sección, en el caso de la adenipófisis es que el hipotálamo le da la orden para que ésta la libere. Sin embargo, en el caso de la neurohipófisis ocurre algo muy diferente, porque las hormonas, que es la antidiurética y la oxitocina, no se producen como tal, sino existe un tipo celular dentro de la neurohipófisis para producirla, sino que al ser de tejido nervioso proviene directamente de unos núcleos del hipotálamo. Estos núcleos del hipotálamo, a través de las fibras nerviosas y a través de unas proteínas transportadoras, los llevan a la neurohipófisis, que básicamente serviría, entre comillas, muy entre comillas, como un almacén de estas hormonas, y este almacén en cierto momento los va a terminar de liberar. Pero si se dan cuenta, difiere bastante entre estas dos. Esta, pues cuando le manda la señal al hipotálamo, actúa con las propias células que ya tiene y las libera, ¿no? Porque tiene la capacidad de producción. Sin embargo, la neurohipófisis no tiene esa capacidad y por lo tanto depende de la secreción directa del hipotálamo. Por eso es que aquí dice neurohipófisis e hipotálamo, hay una síntesis directa en el hipotálamo. Entonces de aquí viene hacia acá, hacia la neurohipófisis, y llega las hormonas, y en general todas estas que están aquí, todas estas hormonas van a tener una amplia regulación en todo el organismo para permitir la homeostasis y llegar a lo que es un tejido blanco, ¿no? Y un órgano efector en este sentido. Ahora, ¿qué ocurre con el hipotálamo? ¿Y cómo el hipotálamo controla a la hipófisis? El hipotálamo, al final de cuentas, va a ser el regulador principal. Sin este no hay una señal directa o una señal inicial que deba de existir, ¿no? En este caso, básicamente el hipotálamo inicia toda la cascada para que la hipófisis, al final de cuentas, libere estas hormonas, que al final de cuentas van a ser reguladoras
para que lleguen al tejido efector o al órgano efector, y el órgano efector ya libere de manera final lo que es su contenido, ¿no? En el caso del hipotálamo va a ser el regulador principal, como les digo. La neurohipófisis, que es la porción posterior, se va por señales nerviosas. No, las hormonas de la neurohipófisis no nacen directamente de la neurohipófisis, sino que vienen del hipotálamo, tal y como veíamos en la diapositiva anterior, y estas viajan a través de fibras nerviosas, por lo que se transmiten a través de estas mismas señales nerviosas. De ahí la importancia de que la neurohipófisis sea glía, ¿no? Al final de cuentas, tejido nervioso. Mientras que la adenohipófisis le manda hormonas reguladoras, es decir, yo hipotálamo te mando a ti adenohipófisis hormonas reguladoras que van a ser como una señal de encendido. Cuando yo te mande esta señal de encendido, ahora sí, tú vas a liberar más hormonas que van a terminar de ser las que van a excitar al órgano en este caso. Por ejemplo, si yo te doy la señal para que me liberes TSH, que es hormona estimuladora de tiroides, tú como segundo punto vas a mandar esta pues a la tiroides para que esta se active, ¿no? Al final de cuentas. Entonces es lo que ocurre. Y aquí los estímulos del hipotálamo son muchísimos. Desde la hipoglucemia, el estrés, una baja concentración hormonal de manera fisiológica, una alta regulación de manera fisiológica, es decir, que estén muy elevadas las hormonas. Hay ciertos conceptos que por eso es importante que vean los videos anteriores de introducción, en donde hablamos de la retroalimentación negativa, positiva, etcétera, y aquí se vienen a aplicar. Si está muy elevada la concentración de una hormona, pues esta va a hacer que se evite que se siga produciendo. Sin embargo, si está muy baja, va a hacer que se necesite y que en esa necesidad se produzca de forma fisiológica, ¿no? El hipotálamo y la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, de manera más específica, están muy conectadas por una red vascular muy amplia. Esta red de vasos sanguíneos, que es muy amplia, y está bueno, tiene una amplia irrigación, al final de cuentas, va a permitir que la comunicación sea muy grande. Por eso que le puse una flechita hacia arriba. Y esta comunicación muy grande hace que viaje estas hormonas reguladoras del hipotálamo más rápido hacia lo que es la hipófisis, para que libere hormonas en el momento necesario. Lo que ocurre básicamente es que todas las señales del hipotálamo llegan a lo que es la eminencia media. La eminencia media es una, como su nombre lo dice, una eminencia, una elevación que está a nivel del tallo hipofisiario, que es este que está aquí. Este es el tallo, y aquí hay una eminencia, que es una elevación en donde llegan todas las señales para que se termine de comunicar por toda esta gran red de capilares, y esta gran red de capilares sirve como muchas carreteras, y muchas carreteras van a terminar de llegar a lo que es la hipófisis, ¿no? Todos los caminos llegan a Roma. Bueno, en este caso todos los capilares del sistema porta hipotalámico hipofisiario llegan a lo que es la hipófisis, ¿no? Para que la comunicación sea bastante amplia. Una vez que las hormonas ya han llegado hacia la eminencia media, estas van a, o su producto final va a ser llegar a lo que es la hipófisis. Este producto final va a ser hormona liberadora u hormona inhibidora. O sea, es lo que se necesite. Si ya hay mucha secreción hormonal, por ejemplo, pues va a ser una señal inhibidora. Pero si hay muy poca secreción hormonal y se necesita en el momento, pues va a ser una señal estimuladora o liberadora, ¿no? En este caso, estas pueden llegar a la eminencia media o al tuber cinereum. Que este tuber cinereum es igual a una elevación del mismo tallo hipofisiario. Después de todo este despapalle, como les digo, pasa al sistema portihipofisiario. Y en este sistema portihipofisiario lo que ocurre a manera general es que va a venir una hormona o un regulador básico del hipotálamo que va a terminar de controlar a la hipófisis. Y este término de control de la hipófisis va a ser lo que al final de cuentas se libera hacia la circulación general, y al liberarse a la circulación general pues va a llegar al órgano que se necesita o al órgano efector. En este caso, las hormonas reguladoras que vienen directamente del hipotálamo van a ser las que se conocen como TRH u hormona reguladora de la tirotropina,
CRH, hormona reguladora de la corticotropina o adenocorticotropina, GHRH, hormona reguladora de la hormona del crecimiento, la somatostatina, que igual regula la hormona del crecimiento, la GnRH u hormona reguladora de la gonadotropina, y la PIH u hormona reguladora de la prolactina, ¿no? Al final de cuentas, si se dan cuenta, son las mismas hormonas que se liberan a través de la hipófisis. Y básicamente es que estas son reguladoras porque después llegan a lo que es la hipófisis y aquí se transforman en estimuladoras. Es lo importante del nombre, ¿no? Mientras aquí son reguladoras y por ejemplo aquí se libera CRH, ¿no? Hormona reguladora de la corticotropina. Aquí se va a liberar adenocorticotropina, es decir, ya el producto secundario, para que el producto terciario o el producto final, por así decirlo, ya sea la llegada al órgano blanco y de este órgano blanco ahora sí se produzca el cortisol, por ejemplo, que es lo que ya se está buscando como producto final, que es el que ya tiene las acciones biológicas, por así decirlo. Aquí solamente va a ser como un precursor, ¿no? Todos esos son precursores. Y el que tiene la acción biológica, pues es ya el que se libera del órgano efector al final de cuentas. Hay muchas regiones de control en la secreción para que ocurra todo este procedimiento. No es nada más de que se libera y ya hace circulación general al órgano efector. No, hay muchos mecanismos de regulación. En este caso, en cuanto a la eminencia media, ocurre que va a estar relacionado con la adenihipófisis principalmente, ¿ok? Son muchos puntos de control en donde básicamente dicen, pues esto pasa, esto no pasa, esto se necesita, esto no se necesita, y uno de ellos podría ser en la eminencia media, que está regulado con la adenihipófisis. La excitación al final de cuentas de la liberación hipotalámica puede ser o positiva o negativa, ¿no? Lo que les decía, que puede ser o excitatorio, liberador, etcétera, o inhibitorio, según sea el caso que se necesite en el cuerpo en ese momento. Y pues bueno, ya para ir finalizando esta diapositiva, hay varias zonas efectoras, ¿no? O sea, distintos núcleos hipotalámicos, distintas células de la hipófisis, distintas regiones a nivel de todo el tallo hipofisiario, que como producto final van a liberar una hormona en un momento en que se necesite pues un mecanismo en específico, ¿no? Ya sea que libere o que inhiba una secreción hormonal. Siguiendo con esta parte, las hormonas en general las vamos a describir en videos posteriores. Ya tenemos uno sobre tiroideas y después van a venir en secuencia. Y no sé si esto lo están viendo en el futuro. Si lo están viendo en el futuro, pues bueno, probablemente ya estén todos los videos en el canal. Y si no, pues vamos a ir subiendo con el paso de los días, ¿ok? En este caso tenemos como principal o como primera hormona, mejor dicho, vamos a hablar sobre la hormona del crecimiento. Ya vimos de manera general cómo es que existe una comunicación entre el hipotálamo y entre la hipófisis para que se liberen muchas hormonas y al final de cuentas estas hormonas van a llegar a un órgano efector. Pero la hormona del crecimiento cambia un poco, porque como tal la hormona del crecimiento no llega a un solo órgano efector, sino que se dice que llega a todos o a casi todos los tejidos del cuerpo, porque entre las funciones de la hormona del crecimiento es justamente a lo que debe su nombre, ¿no? El crecimiento celular. Y al final de cuentas, cuando estamos desarrollando, por ejemplo, cuando somos niños y adolescentes, todo debe de crecer. Y para que este crecimiento sea correcto, pues debe de haber una función hormonal adecuada. En este caso, en donde la hormona de crecimiento podemos referirla como la que estimula a los tejidos corporales de manera más gráfica, de manera más fuerte, ¿no? ¿A través de qué mecanismos lo hace? Bueno, principalmente aumenta el tamaño celular y por lo tanto aumenta el tamaño tisular o del tejido y promueve la mitosis. ¿Y esto cuál va a ser el producto final? El crecimiento y la diferenciación del tejido, es decir, el tejido se hace más grande y como hay una reproducción acelerada, hay una diferenciación muy rápida de todo lo que es el tejido, pues el crecimiento va a ser mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más parejo, ¿no? Porque además de que está creciendo en tamaño, está creciendo en número de células. Ahora, eso es de manera general la hormona de crecimiento. Sin embargo, tiene muchas funciones. A continuación se les mencionan algunas. Tiene efectos metabólicos, tiene efectos sobre las proteínas, sobre los ácidos grasos, sobre los carbohidratos.
En este caso vamos a empezar a nombrarlos a cada uno de ellos. En el caso de las proteínas, favorece el depósito de las proteínas. ¿De qué manera? Bueno, principalmente lo hace promoviendo el movimiento de los aminoácidos. Recordemos que la unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. Si hay un transporte de aminoácidos, en algún punto todos estos aminoácidos van a llegar a formar una proteína. Y si se están transportando de manera constante todos los aminoácidos, en un punto todos estos que ya se transportaron se van a unir. Y de hecho esta es la base de uno de los efectos metabólicos de la hormona del crecimiento. Justamente que el transporte de aminoácidos en un futuro va a llegar a generar una síntesis proteica, porque pues todos los aminoácidos se van a terminar pegando, ¿no? Por ejemplo, si me transporta 100 aminoácidos, pues bueno, en un futuro esos 100 aminoácidos me van a transformar una proteína. Pero así va a ser todo el tiempo para que se siga aprovechando en el organismo. Otra manera es con la traducción de ARN. La formación básica para una proteína es con este mensajero, ¿no? A través del ADN y la síntesis a través de los retículos de las células. En este caso, la traducción de ARN, pues parte del ARN mensajero, ayuda a que esta síntesis sea adecuada porque se puede leer de mejor manera y por lo tanto la síntesis proteica va a ser adecuada, ¿no? Porque se produce mayor número de proteínas gracias a que se traduce más ARN. Después ocurre una transcripción nuclear, o otro de los efectos, mejor dicho, de la hormona del crecimiento es que hay una transcripción nuclear. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que básicamente a largo plazo, las anteriores eran como a corto plazo, no más rápidas, o sea, mueve aminoácidos y mueve más ARN para hacer una mayor síntesis de proteínas. Pero a largo plazo lo que hace es que llega hasta el núcleo. Al llegar hasta el núcleo, ocurre que el mismo ADN dice, ok, tengo mucha hormona de crecimiento y esta es la señal para que yo genere más proteínas. Solo que para generar más proteínas tengo que hacer un mecanismo más largo para que yo mismo empiece con esta replicación, ¿no? La parte básica de la transcripción de la ADN. En este caso, este es un mecanismo de síntesis, pero a largo plazo porque necesita más tiempo pues, para su regulación. Y como cuarto efecto metabólico en donde ayuda a las proteínas es que evita su degradación, es decir, genera un reciclaje constante porque como ocupa básicamente, aunque no me gusta mucho usar ese término, ocupar para algunas cosas, pero bueno, hace que los ácidos grasos funcionen como fuente de energía y entonces las proteínas ya no funcionan como fuente de energía. Entonces, al ya no funcionar las proteínas como fuente de energía, pues hace que se acumulen, no hace que no se usen y por lo tanto evita su degradación. Básicamente la hormona del crecimiento quiere tener proteína a full, ¿no? Es decir, de todas las formas posibles que pueda hacerlo, va a guardar proteínas y va a evitar que estas proteínas se destruyan. Y de manera directa tiene este efecto de evitar el catabolismo, es decir, la destrucción de las proteínas. Resumiendo, la hormona de crecimiento en cuanto a las proteínas ayuda a transportar aminoácidos, a una mayor traducción del ARN, a generar transcripción nuclear y evita la degradación de las proteínas. Con ello hace que las proteínas aumenten mucho de concentración en el cuerpo. Ahora, la hormona del crecimiento también tiene un efecto bien bonito sobre los ácidos grasos, sobre la grasa y el tejido adiposo del cuerpo. Básicamente lo que hace es que lo moviliza y lo empieza a utilizar como fuente de energía. Este es el punto clave por el cual evita que las proteínas se utilicen. ¿Por qué? Bueno, si las proteínas nos dan energía, pero yo, hormona del crecimiento, saco energía del tejido adiposo, no necesito a las proteínas como fuente de energía. Por ello es que las dejo ahorradas, ¿no? Por ello es que no las uso, por ello es que no las degrado. Entonces en este caso funciona como ahorrador de proteínas porque justamente eleva las fuentes energéticas y en este caso las fuentes energéticas nuevas, por así decirlo, son del tejido adiposo.
Esto, como efecto secundario, va a hacer que con el paso del tiempo la masa se convierta en masa corporal magra, es decir, masa sin grasa al final de cuentas. Dice en minutos. En minutos quiere decir que ocurre el efecto, o que empieza a iniciarse el efecto. No que en minutos la masa ya se vuelve magra. Ojalá fuese así, ¿no? Pues así sería mucho más fácil perder grasa. Sin embargo, no ocurre, sino que en minutos comienza a formarse este fenómeno. Pero pues obviamente el mecanismo tarda y depende de muchos otros funciones y etcétera que se puedan lograr en ese sentido. Uno de los principales detalles que llega a ocurrir dentro de esta movilización de tejido adiposo es que puede elevar a los ácidos grasos en lo que es la circulación, y por lo tanto si están muy elevados pues ocurre lo que es la cetosis, ¿no? Lo que no se quiere llegar ya a este efecto de una elevación excesiva de los ácidos grasos. Ahora, en el uso de los carbohidratos, algo bien interesante que ocurre es que sí promueve que no se utilicen de manera tan adecuada, y por lo tanto genera un fenómeno que se llama la resistencia a la insulina, que de hecho está muy relacionado con la diabetes. De hecho, la diabetes es eso, ¿no? La insulina no cumple su papel y por lo tanto la glucosa en todo el cuerpo aumenta y pues causa efectos graves a órganos blancos, ¿no? Que ya tenemos un video especial de farmacoterapia de la diabetes en donde explico de manera muy general la fisiopatología de la misma. En el caso de la resistencia a la insulina, lo que ocurre es que hay una disminución en la captación de la glucosa, es decir, la glucosa que está de manera circular, por así decirlo, en el cuerpo, no se capta de forma adecuada y por lo tanto permanece bastante elevada en lo que es la sangre periférica, ¿no? Y se eleva la glucemia. Además, ocurre que el hígado también libera glucosa por distintos mecanismos metabólicos, y en este caso la hormona del crecimiento promueve la liberación de glucosa por parte del hígado, es decir, glucosa hepática. También, al tener una mayor cantidad de glucosa en todo el cuerpo, es decir, una glucemia, esta glucosa elevada en lo que es el tejido o en la sangre en general, se libera la insulina. Y de hecho, esta insulina que se libera no puede actuar de forma correcta porque ya hay mucha glucosa en toda la circulación, y esto es el mecanismo básico de la resistencia a la insulina. Mucha insulina que se quiere liberar, pero lo supera la cantidad de glucosa que hay en el cuerpo. Y esto se puede llegar a interpretar como un efecto diabetógeno. De hecho es muy, como les digo, muy similar a lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 2, en esta resistencia. Por ello es que también tiene estos efectos negativos en este sentido, ¿no? Y este consumo de carbohidratos puede llegar a provocar, en cuanto a la hormona del crecimiento, este tipo de alteraciones. Una de las teorías por la que también ocurre que la hormona de crecimiento libere demasiados carbohidratos es por la misma secreción de ácidos grasos, ¿no? Por esta misma movilización de ácidos grasos por parte del tejido adiposo, y hace que la glucosa pues se eleve, ¿no? Porque la glucosa al final de cuentas es la moneda energética, o es esta energía básica que mueve las células. Pasando a ya no efectos metabólicos, sino ya efectos de crecimiento directo, por así decirlo, en cartílago y hueso. En cartílago y hueso básicamente ocurren dos procesos básicos, pero la finalidad de ellos es elevar el número de proteínas, otra vez proteínas de crecimiento, y la diferenciación de las mismas. Es lo que ocurre de manera general en la estimulación de los tejidos, ¿no? Crece la célula y además de crecer se crean más células, y al crearse más células el tejido crece al final de cuentas. En este caso, en el cartílago y hueso hay dos mecanismos básicos. El primero es el de la epífisis. En la epífisis, que es la porción superior, ocurre un depósito de cartílago, y ese depósito de cartílago con el paso del tiempo pues va a hacer que estos condrocitos se diferencien a osteocitos o a células del hueso. En esta diferenciación de los condrocitos en la epífisis ocurre que alarga a la diáfisis, porque al alargar a la diáfisis pues está haciendo que el hueso crezca hacia lo largo. Y el otro mecanismo por el cual se produce este efecto del crecimiento en el cartílago y hueso es que permite que los osteoblastos se diferencien y crezcan de mejor manera.
Estos osteoblastos van a terminar generando pues más hueso con el paso del tiempo. Entonces, de manera resumida, tenemos que la hormona del crecimiento estimula la división y el crecimiento en los tejidos. En efectos metabólicos ayuda a que las proteínas se queden de mejor manera en el cuerpo, moviliza la grasa y además tiene efectos muy directos sobre los carbohidratos, la glucosa y la insulina. Y en lo que es el crecimiento aplicado, por ejemplo, a lo que es el hueso, permite el alargamiento de los mismos gracias a su depósito en las zonas superiores y a que en este mismo depósito de las zonas superiores hace que los huesos se generen más rápido, ¿no? O esta mitosis y diferenciación celular. Pasando un poquito a lo que es la fisiología como tal de la hormona de crecimiento, se sabe que esta hormona de crecimiento no actúa sola. Hay una sustancia intermediaria que permite que esta hormona sea correcta, sea adecuada y pueda llegar al tejido donde es requerida. En este caso son las somatomedinas, ¿ok? Lo que ocurre básicamente es que se libera la hormona del crecimiento de lo que es hipotálamo, hipófisis, etcétera, ese sistema endocrino inicial, y luego llega al hígado. Al llegar al hígado estimula la producción de la somatomedina, que la somatomedina también se conoce como las IGF-1 o moléculas relacionadas con la insulina, ¿no? En este caso es de tipo 1. Esta es una molécula de acarreo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente para que la hormona del crecimiento actúe tiene que estar sobre un cierto punto, ¿no? Pero cuando actúa solita, es decir, cuando se inyecta hormona de crecimiento a células solo así, pues no se da el desarrollo que uno esperaría ver que pues tiene la hormona de crecimiento, es decir, no se ve todo el potencial de la misma. Sin embargo, cuando se aplica a un tejido vivo, pues sí se ve este crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando se aplica en el tejido vivo, llega al hígado y al llegar al hígado produce esta sustancia que se llama la somatomedina. Entonces es una molécula de acarreo porque ayuda a llevar a la hormona de crecimiento al tejido donde es necesario como un transportador y además potencia su efecto, ¿ok? De hecho, el déficit de estas somatomedinas o IGF-1 va a generar que exista un bajo desarrollo en las personas que lo padezcan. Como les digo, la GH pura, entre comillas, no la hormona de crecimiento pura, va a tener un menor efecto y por ello necesita a su sustancia acarreadora para que la lleve a su lugar. La más importante era somatomedina C y se cree incluso que esta somatomedina C proviene directamente de la hormona del crecimiento, es decir, que la hormona del crecimiento ayuda a su síntesis o por mecanismos complejos ayuda a generar esta síntesis de somatomedina C para poder moverse por el cuerpo. Es como que si nosotros necesitáramos ir a un lugar en específico, pero para hacerlo necesitamos un automóvil. Y, por ejemplo, yo soy la hormona del crecimiento, tengo que llegar a mi trabajo. Mi trabajo sería como el tejido, ¿no? A que debo de llegar. Yo estoy desesperado por llegar a mi trabajo de manera más rápida. En este caso, voy a construir un carro, un automóvil, un vehículo que me permita llegar más rápido y de manera más efectiva a mi trabajo. En este caso es lo que ocurre con la hormona de crecimiento. Esta crea un vehículo que es la somatomedina C o la IGF-1, ¿no? O está relacionada con este crecimiento de estas nuevas sustancias intermediarias. Otro efecto bien interesante de la somatomedina es que aumenta la vida media de la hormona de crecimiento. De manera general, si no se aplica a un acarreador, por así decirlo, a una proteína transportadora, vive solo 20 minutos. Sin embargo, cuando está relacionada o cuando está montada, por así decirlo, sobre su vehículo, que en este caso el vehículo sería la somatomedina C, vive o puede vivir hasta 20 horas. Por ello es que es muy muy importante esta sustancia. La hormona del crecimiento se regula de muchas maneras. Una de las principales es a través de la edad. De hecho, la edad es inversamente proporcional a la cantidad de hormona de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, perdón, es directamente proporcional a la hormona de crecimiento. Aquí me falló el signo. Ignoren este 1, es directamente proporcional, ¿ok?
Es decir, a menor edad, es decir, cuando somos niños, hay mayor cantidad de hormona del crecimiento, porque es cuando más queremos estar. Y cuando somos más grandes, cuando somos más adultos, hay menor cantidad de hormona del crecimiento. Sin embargo, la hormona del crecimiento tiene un patrón pulsátil. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el tiempo se sintetiza de manera constante, ¿no? Es decir, no es un patrón lineal ni nada por el estilo, sino que es un patrón pulsátil. Van a haber momentos en que se requiera más, otros que se requiera menos, otros donde se sintetiza más rápido, otros donde se sintetiza más lento y otros donde la síntesis baja muchísimo, ¿no? En este caso van a haber varios factores. Entre los principales, por ejemplo, cuando hay una baja cantidad de proteínas, y ya vimos por qué ocurre esto, ¿no? Por este movimiento tan amplio de las proteínas, se va a liberar mucha hormona de crecimiento. Cuando el cuerpo detecta que tiene muy pocas proteínas, libera hormona de crecimiento. Cuando el cuerpo detecta que hay poca cantidad de glucosa, libera hormona de crecimiento justamente para elevar la glucosa que tiene en la sangre, ¿no? Por ello es que los estados de inanición, así se menciona, ¿no? Que los estados donde básicamente se evita comer, en este caso, pues la movilización de hormona de crecimiento es bastante amplia. El estrés, como en un traumatismo, en un golpe o cualquier situación que genere estrés, va a liberar lo que es hormona del crecimiento. Y la grelina, que es una sustancia producida por el mismo sistema digestivo, también permite que la hormona del crecimiento se libere. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos factores y por eso es pulsátil, ¿no? Porque no todo el tiempo estamos bajos de proteínas, no todo el tiempo estamos bajos de glucosa, no todo el tiempo estamos estresados y etcétera, ¿no? Cuando estos factores llegan a ocurrir es que se libera la hormona del crecimiento. Otras situaciones en donde se libera la hormona del crecimiento es en el sueño profundo. Se dice que son las primeras 2 o 3 horas de sueño profundo en donde ocurre esta liberación. Por ello es importante que los niños y personas que están en crecimiento, como adolescentes, etcétera, duerman las horas que son necesarias. Y los estados de inanición, lo que les decía, que si hay pocas proteínas, poca glucemia, se va a terminar liberando hormona del crecimiento para que éstas aumenten en el mismo cuerpo y en el mismo organismo. Y la concentración va a ser variable, puede ir desde unos pocos milimoles hasta muchísimos según la necesidad, ¿no? Si está estresado, si está con hipoglucemia, etcétera, pues esta hormona del crecimiento se va a elevar de X o de Y forma. Y bueno, para resumir este punto, básicamente para la formación de la hormona del crecimiento se necesita carbohidratos y proteínas, así como otros factores del organismo, ¿no? En este caso el hipotálamo y la hormona del crecimiento es bastante amplia en cuanto a su relación, ¿no? La relación entre estas dos estructuras es muy interesante porque se da principalmente a través de dos sustancias reguladoras. La primera es una liberadora, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que es esta, GHRH. Y la inhibidora, es decir, la que dice, ¿sabes qué? Ya tengo mucha GH, entonces voy a parar la producción. Se llama la somatostatina. De hecho, esta imagen me gustó mucho porque si se dan cuenta aquí ocurre lo que es esta liberación de GHRH, que es la que activa básicamente a la hormona del crecimiento. Y la somatostatina tiene un signo negativo porque lo inhibe al final de cuentas. En este caso, la liberadora está en una región que se llama el núcleo ventromedial del hipotálamo. Y de hecho esta zona del hipotálamo está muy relacionada, o es la que detecta, mejor dicho, las cantidades de glucosa en el cuerpo. Por ello es que una hipoglucemia se manifiesta con una liberación de la hormona del crecimiento. O sea, es bien bonito cuando ya todo va encajando como un rompecabezas, ¿no? Porque la hipoglucemia tiene un factor directo, pues bueno, porque la región que también controla la hipoglucemia es la misma que libera a la hormona reguladora de la hormona del crecimiento. Y algunos de los factores que permiten que la hormona del crecimiento se desarrolle gracias a la estimulación de ese núcleo ventromedial es obviamente el hambre, la comida y el estrés que se puede llegar a producir en X momento. Es por un mecanismo complejo de segundo mensajero, pero básicamente es por vías de la adenilato ciclasa
junto con las vías del AMP cíclico. Esto lo explicamos en el video anterior de introducción a la endocrinología, pero básicamente quiere decir que la hormona llega a un receptor, este receptor activa por dentro de la célula otros mecanismos bioquímicos, y estos mecanismos bioquímicos tienen como finalidad llegar al núcleo. En este caso llegan al núcleo, y al llegar al núcleo producen, o más que nada se asocian a genes nuevos, que estos genes nuevos van a terminar de liberar a la hormona del crecimiento o a las estructuras que necesita, receptores, transportadores o lo que sea que requiera para su función adecuada. La regulación de la hormona del crecimiento está mediada por la retroalimentación negativa. Es decir, si ya tengo mucha hormona del crecimiento, esta me va a decir, ¿sabes qué? Ya es demasiado, vamos a bajarle a la producción y por lo tanto vamos a mantener el equilibrio en el cuerpo, porque no podemos tener tanta, ni tampoco podemos tener tan poca. Entonces, cuando hay un exceso, ya ocurre lo que es la retroalimentación negativa. A largo plazo, ocurre que las proteínas son inversamente proporcionales a la producción de lo que es la hormona del crecimiento. Muchas proteínas van a generar que haya poca producción de hormona del crecimiento. Pocas proteínas generan que haya mucha producción de hormona del crecimiento, por los efectos que ya veníamos observando, y porque además la baja producción de proteínas o la baja cantidad de proteínas es un factor estimulante, ¿no?, de la hormona del crecimiento, tal y como dice en este punto de acá. Como les digo, las proteínas al final de cuentas vienen a ser el factor principal junto con los hidratos de carbono para que la hormona del crecimiento esté de forma correcta. Y pues la proteína inhibidora es la somatostatina, aunque de esta no se conoce muy bien su función inhibidora, pero se cree que la más importante en cuanto a la regulación es esta, la GHRH. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar de la neurohipófisis, es decir, la porción posterior de la hipófisis. La neurohipófisis, hipófisis posterior, como también se le denomina, está básicamente mediada o está constituida por células gliales, es decir, células de tejido nervioso. Y la unidad básica celular son los pituicitos. En este caso se asocia mucho al hipotálamo, porque a diferencia de la adenohipófisis, en la adenohipófisis se crean ahí mismo, ¿no? En la misma hipófisis lo que es las hormonas. Pero en la neuro no ocurre ello. Lo que ocurre es que básicamente llegan muchas fibras nerviosas que son transportadoras de lo que ya se ha creado en el hipotálamo. El hipotálamo lo crea y básicamente la neurohipófisis, por eso lo decía, muy entre comillas, es como un saco en donde se guardan las hormonas de mientras. La neurohipófisis produce dos hormonas, la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina, ¿ok? La hormona antidiurética proviene de una región del hipotálamo que se llama el núcleo supraóptico. Y la oxitocina proviene de otra región del hipotálamo que se llama el núcleo paraventricular, que aquí se alcanza a observar, ¿no? El núcleo paraventricular, que está en esta región, produce oxitocina, y el supraóptico, aquí en esta región, produce ADH. Ahora, la unión entre estos dos hacia la neurohipófisis es a través de fibras nerviosas especializadas que van a llevar estas hormonas hacia lo que es el saco de la neurohipófisis, para que a partir de este punto se libere ahora sí hacia la circulación general. El liberarse a la circulación general llegue al órgano en donde debe de actuar. En este caso también van a tener unas proteínas transportadoras, o una zona transportadora mejor dicho, que es encargada de las neurofisinas, ¿ok? Así como la hormona de crecimiento estaba relacionada con lo que eran las somatomedinas, en este caso las fibras hipotalámicas se relacionan con las neurofisinas para que estas sean como los vehículos que lo llevan por toda esta carretera, ¿no? Que básicamente esta carretera está compuesta por fibras nerviosas, y la otra de la adenohipófisis era más como por fibras endoteliales, ¿no? Porque era parte de todo lo que es el tejido de característica de la amplia vascularización que tiene, ¿no?
Para que se libere, al final de cuentas, todas estas hormonas requieren de un proceso que se llama la exocitosis. Y la exocitosis básicamente quiere decir que es una vacuola que se libera hacia el exterior de una membrana y al liberarse por esta membrana, ahora sí se libera lo que es la circulación general. Ahora, las funciones de ambas hormonas, tanto la antidiurética como la oxitocina. Bueno, la hormona antidiurética, como su nombre lo dice, previene la diuresis, y la diuresis es básicamente la salida de líquido a través de la orina, ¿no? Entonces evita esta salida de líquido, que es la antidiuresis, como dice en este punto. Básicamente media la reabsorción de agua. Si hay mucha hormona antidiurética, la reabsorción va a ser muy amplia y por lo tanto, la cantidad de orina que sale va a ser muy diluida, porque obviamente está jalando mucho, va a ser muy concentrada, porque está jalando mucho de los electrolitos. Pero si hay poca, va a ser muy diluida en este caso, porque está sacando mucho líquido, ya que no se está reabsorbiendo el agua. Ahora, si hay muy poca hormona antidiurética, las porciones de los túbulos renales, porque actúa a este nivel, van a causar una impermeabilidad, es decir, no va a ser permeable al agua, y por lo tanto el agua se va a escapar de manera muy grande, no en grandes cantidades, y va a hacer que la orina salga muy diluida. Pero el cuerpo es sabio, y cuando se da cuenta de que la cantidad de ADH es muy poquita y aún así está perdiendo mucha agua, por así decirlo, ocurre un mecanismo bien interesante que se llama la creación de canales de acuaporinas, o acuaporinas, como muchos también le mencionan. Estas básicamente son como pequeños hoyos que se generan, eso de manera muy general, hoyos que se generan en las células de los túbulos renales, y estos hoyos sirven para que el agua pase. Este va a ser un escape fisiológico, y este escape fisiológico va a permitir que no se pierda tanta agua, sino que a pesar de que no haya DH para que la reabsorba rápido, pues aún así hay canales que permiten que el agua se siga reabsorbiendo. Estos canales básicamente responden a segundos mensajeros y a liberación de mediadores genéticos por ADN y todo lo que corresponde al mismo, cuando las cantidades de ADH pues son disminuidas, ¿no? Otra función de la hormona antidiurética, y por lo que se llama vasopresina, es que se regula gracias a la cantidad de electrolitos que existen en el cuerpo. Básicamente, si hay muchos electrolitos, hay mucha cantidad de ADH. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que básicamente tiene una orina como que no está, o sea, como que está muy concentrada en ese sentido, y por lo tanto necesita que esta concentración sea la adecuada y sea la correcta para que no se escape del cuerpo. Ahora, si hay una dilución, es decir, hay un exceso del mismo, ocurre que se debe de disminuir la cantidad de ADH para que ésta mantenga la homeostasis en este sentido. También la regulación de la hormona antidiurética o vasopresina depende de unos receptores que están en el hipotálamo. Estos son los osmoreceptores y están en una región que se llama el órgano vasculoso, ¿ok? Además, por si fuera poco, la vasopresina ayuda a la regulación de la presión arterial. Esta se hace gracias al volumen sanguíneo. Si hay una disminución del volumen sanguíneo, la ADH aumenta para que la reabsorción de agua eleve a lo que es la presión arterial. Y esto va a depender de la expansión de las aurículas. Cuando la aurícula detecte que ya tiene mucha sangre dentro de la misma, va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya tengo mucha sangre, ya hay mucho líquido, estamos elevando la presión, y por lo tanto la ADH disminuye. Pero cuando la aurícula dice, oye, ¿sabes qué? No me estoy llenando bien, me quedo muy vacía, pues la ADH va a aumentar para que se reabsorba más líquido, y este líquido que se reabsorbe hace que se mantenga la presión arterial en distintos momentos, como cuando hay una hemorragia, por ejemplo. Ahora, otra hormona que está dentro de la neurohipófisis, ya para ir cerrando, es la oxitocina. Y la oxitocina tiene dos funciones. La primera es que funciona como un uterotónico. Esto quiere decir que ayuda al movimiento del útero durante el parto.
Una disminución de la oxitocina prolonga el tiempo del parto. Esto se ha observado además porque durante el parto la producción de oxitocina es mayor, y cuando existe oxitocina el útero puede contraerse de forma correcta para que se dé el mecanismo del parto, ¿no? Les digo, tenemos el video de fisiología de trabajo de parto por si lo quieren ver. Y también la oxitocina ayuda a la expulsión de la leche. Esto ocurre primero que nada con el reflejo de succión, es decir, el producto, el bebé, el neonato, lo que sea, succiona lo que es la glándula mamaria. Esta succión, por medio de mecanismos hormonales, hace que se libere oxitocina. Al liberarse oxitocina, la leche puede acumularse de manera más correcta en lo que es la glándula mamaria, y esto va a generar que en succiones posteriores el chorro de leche salga, ¿no? O ocurre el fenómeno del chorro de leche, que básicamente sería que el infante pues comience a comer en este sentido. Y bueno, esto sería todo por parte de este video, un poquito largo, pero espero que les haya quedado entendido de mejor manera. Vamos a continuar con más videos sobre fisiología endocrina. Y si les gustó, pues ya saben que pueden suscribirse, dar a like y compartir. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima y gracias por ver.